Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Espero que les esté gustando. Seguimos en la primera parte que se llama El Padre. Espero que les guste. Un hombre capaz de hacer esta clase de observaciones era una persona muy próxima al corazón del propio Rockefeller, quien en consecuencia puso en manos de Gates los voluminosos archivos de sus inversiones privadas. Al ver que existían como mínimo 20 corporaciones problemáticas en las que Rockefeller era propietario a medias, Gates optó por comprar más parte a los otros accionistas para hacerse con el control, y en los casos en que no pudo se deshizo totalmente de las acciones. Al final, Rockefeller controlaba 13 de aquellas corporaciones y Gates fue nombrado presidente de todas ellas. El mejor golpe de Gates en su nuevo cargo fue la consolidación del magnate como propietario de los yacimientos de piristas en Mesabi, Minnesota. La región cuyo suelo producía el 60% del hierro nacional había sido explorada por los 5 hermanos Merritt, quienes en 1893 eran propietarios de un 40% de las minas, cuyas reservas en piritas de alta calidad se estimaban en 50 millones de toneladas. Para construir un ferrocarril que uniera sus propiedades con Duluth, habían lanzado una emisión de bonos convenciendo a Rockefeller para que adquiriese por valor de $400,000. Con aquella punta de lanza y aprovechando la codicia especuladora de los Merritt, Gates se valió de la palanca del enorme capital de Rockefeller para hacerse con el control de los terrenos. Durante la operación no pudo evitar un feo pleito legal, muy difundido, planteado por los Merritt, que alegaban estafa. Mediante el pago de $525,000 acordado al margen de los tribunales, Rockefeller dejó las manos libres a Gates para acaparar más terrenos. No tardaría en ser propietario de uno de los yacimientos de piritas más ricos del mundo. Por una concatenación fortuita de circunstancias y el buen sentido negociador de Gates, Rockefeller se interponía entre los fabricantes del acero y la materia prima. Pero aunque nunca desmintió los rumores de que pensaba utilizar la propiedad de Mesabi en competencia contra Carnegie para hacerse con el control de la industria del acero, la realidad es que solo pretendía una menor implicación en los negocios. En 1896 llegó a un acuerdo con la compañía Carnegie, arrendándole sus propiedades por 25 centavos por tonelada extraída y la garantía de una extracción mínima de 600,000 toneladas anuales, tonelaje que se debía igualar a la misma cantidad extraída en las minas de su propiedad, y el compromiso de transportar el total de 1,2 millones de toneladas en el ferrocarril de Rockefeller y en la inmensa flota de cargueros de mineral que Gates había organizado en los Grandes Lagos. La Carnegie Steel Company logró así piritas de alta calidad y el control de la materia prima frente a la competencia, y Rockefeller obtuvo un buen arrendamiento y un volumen de flete seguro para su ferrocarril y líneas navieras. Sin embargo, estaba claro que el negocio del acero requería centralización. Carnegie era el fabricante más importante, pero no el único, y tenía un fuerte rival en la Federal Steel Company de Elbert Gary, entre otras, y cada día surgían productores que desafiaban a las grandes compañías. Tanto Carnegie como Rockefeller podrían haber intervenido para controlar aquella competencia, pero sucedió que Rockefeller había entrado fortuitamente en el sector y Carnegie quería dejar los negocios y dedicarse a la difusión de su nuevo evangelio. Solo había un hombre en el país capaz de asegurar la prosperidad de la industria del acero, eliminando a la competencia, sin necesidad de entablar una lucha prolongada: J. P. Morgan, que se había ganado el título de Júpiter de Wall Street en virtud de los rayos fulminantes que lanzaba contra el mundo financiero desde su sede en Wall Street 23, alcanzando la indiscutible hegemonía de monopolista supremo en una época de monopolio. Morgan fundó en 1901 el mayor complejo financiero conocido, la United States Steel Corporation. Barrió a toda la competencia, Carnegie incluido, a quien pagó $300 millones en obligaciones que el filántropo invirtió enseguida en una serie de fundaciones. Morgan nunca mostró recato alguno en ocultar lo poco que le gustaba el ascético Rockefeller, y cuando acudió a Broadway 26 para tratar de los yacimientos de Mesabi y rematar su plan, tuvo que contenerse porque Rockefeller, que le conocía y que más tarde diría del Júpiter: nunca he podido comprender por qué un hombre ha de tener tan alto y presuntuoso concepto de sí mismo, le recibió, pero se negó a hablar de negocios
y en un momento en que Morgan le hizo una propuesta, le replicó con su más gélida cortesía que él estaba jubilado, pero que a su hijo, sin duda, le encantaría hablar con el señor Morgan. Cuando días después Henry Frick llegó a Poncatico con una oferta de Morgan, Rockefeller se permitió dejarse convencer, no sin señalar que no le gustaban los ultimátums y manifestar en el código caballeroso que había perfeccionado: no tengo prisa por vender mis propiedades privadas, pero como puede imaginarse, no quiero entorpecer una empresa interesante. Rockefeller aceptó los 8,5 millones por la flota de cargueros y 80 millones por los yacimientos de Mesabi, la mitad en acciones corrientes y la otra mitad en acciones preferentes de la U.S. Steel Corporation. Cuando la documentación estuvo a punto, Frederick Gates acudió al despacho de Rockefeller para revisar las cláusulas dedicadas del contrato. Rockefeller sabía que la mano firme de Gates había orientado la inversión de Mesabi, creando la flota de los Grandes Lagos de la nada, contribuyendo a dirigir la estrategia de las negociaciones con los Merritt, Carnegie y finalmente con Morgan. Cuando acabaron de revisar los términos, Rockefeller se puso en pie y estrechó la mano de Gates, diciéndole con afecto inhabitual: «Gracias, señor Gates, gracias». «Gracias», se le quedó mirando fijamente y replicó: «No basta con las gracias, señor Rockefeller». Rockefeller debió de lanzar una mirada parecida al rostro de Gates mientras saboreaba aquella incorrección, y quizá surcara sus labios una sonrisa, como en aquella ocasión en que sacó un puñado de calderilla del bolsillo para que un mozo o un camarero cogiera la propina que merecía. No existe constancia de la propina que dio al clérigo por sus buenos oficios en conseguirle los yacimientos de Mesabi, pero por el momento consiguió contentarle. La tarde del 14 de septiembre de 1901, Morgan recogía el abrigo y el sombrero y salía de su oficina de Wall Street para emprender un crucero por el Great Neck en el famoso yate que provocativamente había bautizado The Corsair. A la salida del edificio, media docena de periodistas se agolpaban esperándole. Uno de ellos exclamó: «Señor Morgan, ha muerto el presidente McKinley». Morgan permaneció un instante estupefacto y a continuación dio la vuelta. Entró en su despacho, se quitó el abrigo y el sombrero y volvió a sentarse en el escritorio musitando: «Es la noticia más triste que me han dado en mi vida. La administración McKinley, fiscalizada por el viejo amigo de Rockefeller, Mark Hanna, había sido un periodo de patrocinio oficial de las maniobras económicas de quienes populistas y periodistas críticos denunciaban calificando de agentes del nuevo feudalismo. Fue la época, como señaló cáusticamente Henry Adams, de la rendición definitiva del país al capitalismo, y además la época en que la Standard pudo ostentar su poder sin temor a represalias, sobornando por sistemas a montones de senadores norteamericanos. Dos cartas de John Archbold, lugarteniente de Rockefeller, al señor por Ohio, Joseph B. Foraker, rival en 1908 de William Howard Taft, a la nominación del candidato presidencial por el Partido Republicano, nos dan el tono de los métodos de presión de la Standard. 16 de febrero de 1900. Querido señor, esta es otra ley también muy reprensible, es tan inicua que resulta absurda, pero hay que ocuparse de ella y espero que no habrá dificultades para bloquearla. Suyo, John D. Archbold. 17 de abril de 1900. Querido senador, le adjunto el certificado de ingreso a su favor de $15,000. No es preciso reiterarle nuestra gran satisfacción por el curso favorable del asunto. Suyo, John D. Archbold. Durante el mandato de McKinley, estos excesos fueron moneda corriente. Al ascender a la presidencia Roosevelt, el mismo año en que Morgan fundó la U.S. Steel, el clamor público le obligó a enfrentarse en primer lugar con el asunto de los trusts. Era un dilema político. La legislación antitrust, declaró el nuevo presidente, tenía la misma efectividad que una burla papal contra un cometa. Los trusts eran inevitables, no tanto por su eficiencia, como alegaban sus defensores, sino porque estaban tan atrincherados, según palabras del propio Roosevelt, que el esfuerzo en destruirlos sería fútil, a menos que se hiciera de una manera que causara un grave detrimento a todo el cuerpo político. Por otra parte, no podía permitirse que los trusts siguieran mandando en el país como lo habían estado haciendo en los últimos 15 años. El resentimiento popular era tan grande y tan peligroso, el caos económico que su competitividad salvaje provocaba, que si eran necesarios unos cuantos escarmientos públicos,
para conseguir un comportamiento más responsable, Roosevelt estaba dispuesto a hacerlos. Dio a entender que había trots buenos y trots malos. Pondremos límite a la mala conducta, no a la riqueza, dijo en su discurso al país. Sin embargo, los criterios concretos según los cuales se haría la distinción quedaron en secreto. El monopolio del acero de Morgan, extendido por la industria moderna más esencial, no sufrió fiscalización por parte de los vigilantes y perseguidores presidenciales de los trots, ni tampoco su monopolio del ferrocarril de Nueva Inglaterra. Por el contrario, los ferrocarriles de su rival E. H. Harriman, que no había sabido subirse al tren político de Roosevelt, sentirían el filo implacable del hacha fiscal. Pero el desagravio más llamativo por el que el público clamaba era John D. Rockefeller y la Standard Oil. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Hasta lo que llevamos me parece una lectura necesaria para saber cómo es que se gestan esas grandes, inmensas fortunas. Espero que a ustedes también les esté interesando. Nos falta muchísimo por saber de esta familia, así que los espero en el próximo video.